ya nos ha hablado a nosotros, podamos compartirlo. Así que prepárense, estén atentos y pues nosotros con un corazón dispuesto, reconociendo pues que nosotros somos instrumentos del Señor y en esta tarde pues solamente su palabra es lo que se va a hablar. Bienvenida, hermana Romina, esta tarde. Gracias, hermana Susi. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos aquellos que ya se conectaron. Gracias también por atender al llamado, ¿verdad? Aquellos que ya siguen la página de Casa de Dios el Jordán. Y bueno, como decía la hermana Susi, tenemos redes sociales y hay mucho contenido en el cual también se les invita a que entren, sobre todo en el canal de YouTube. Estamos subiendo muchas transmisiones, hay contenido de estudios, está el estudio del arrepentimiento, precisamente. También tenemos lo de la lectura de la palabra, que estamos viendo ahorita lo que es el Evangelio de Mateo. Y pues bueno, también si se quieren unir, ¿verdad? Nos pueden mandar un mensajito, porque hay estudios tanto en las mañanas como en las tardes. Entonces, en cualquier parte donde tú te encuentres, te puedes comunicar con nosotros para poder seguir los estudios, para unirte a nosotros. Todo es a través también de redes. Así que pues queremos ver crecer todo lo que Dios ha dicho, ¿no? Y bueno, como la hermana bien dijo, el día de hoy la responsable del tema pues es su servidora. Y el tema de hoy va a ser arrepentidos y convertidos. Y muchas veces hemos escuchado, bueno, yo antes incluso de convertirme al Señor, conocí acerca de esta palabra, ¿no? Arrepiéntete, que no sé qué, y escuchaba por muchas partes de arrepiéntete, y era un llamado desde hace tiempo que me hacía el Señor, ¿no? Pero hoy en día, pues le doy gracias a Dios porque, sobre todo, el entendimiento que nos ha dado, ¿verdad? A cada uno de nosotros y también a la casa, por toda la palabra que ha traído, porque eso ha traído una transformación en nuestras vidas. Y aun cuando cada uno de nosotros ha ido caminando, eh, sabemos que Dios tiene aún sus tiempos, pero también tiene prisa. Y es impactante a veces ver o vivirlo, esa parte, ¿no? De decir, cuando nuestros ojos son abiertos, cuando nuestra, nuestro ser descansa en el Señor, es parte del aprender a descansar en Él, a conocer a Él, y es parte también de lo que conlleva un arrepentimiento. Y aun cuando, pues, la palabra es predicada, ¿verdad? Por muchas partes. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, era así empezó también su ministerio, ¿no? Y hace un llamado a través de Juan el Bautista, ¿no? Arrepiéntanse y conviértanse. Y cuán importante es esa parte, porque es prácticamente como de las partes centrales del Evangelio del Reino de Dios, que nos hace un llamado al arrepentimiento. ¿De qué? Pues de nuestras obras muertas, del pecado, de la antigua vida, del viejo hombre, de la vieja naturaleza que está viciada y de todo aquello que nos separa de lo que es la naturaleza de Dios que Él ya ha puesto en nosotros, porque su palabra dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Y por esa razón Dios quiere que no que tengamos un sentimiento de culpa y digamos, ay, qué feo sentí, o sea, sino que todo lo que implica esta parte de cambiar completamente nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, muchos, o sea, todo lo que conlleva esta parte del cambio. Y pues precisamente Dios, hemos encontrado la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo, y es a través de Él, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, como dice la palabra. Y es a través de Él que vamos a encontrar la libertad. ¿Cómo? A través de la palabra. Porque nosotros necesitamos conocer al Dios de la palabra. Ahí vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, saber quién fue, qué hizo, qué vino a hacer aquí a la tierra. Y una de las cosas que vino a decir es arrepiéntanse y conviértanse. Así que, bueno, como bien les decía, tenemos un estudio de arrepentimiento en las mañanas y en las tardes también. Si se quieren unir,
escríbanos un mensajito y ahí les van a estar pasando la información. Si ustedes nos están viendo desde otra parte de México o cualquier otro país, son bienvenidos y con gusto. Tenemos hermanos en el estudio de arrepentimiento de Venezuela, ¿verdad? Tenemos hermanas que se conectan desde la Ciudad de México, desde otras partes, también aquí desde Tuxtla Gutiérrez, y nos gozamos porque sabemos que es la palabra la que hace la función y también todo lo que Dios ha hablado a través de su palabra hemos podido ver la respuesta del Padre, primeramente en nuestras vidas, como también ver cómo está actuando en otras personas. Y la verdad que eso es de gozarse, eso es de alegrarse y de darle la gloria al Señor, porque confiamos en un Dios que está vivo, que es poderoso y que hace grandes cosas en nosotros. Entonces, ¿quiere comentar algo antes de entrar de lleno? No, pues agradecerle al Señor porque sabemos que aunque se dice muy fácilmente arrepentimiento, realmente es una invitación que el Señor nos hace todos los días de nuestra vida, a algo que venimos ya por una vida viciada, por una vida de costumbres, por una vida donde pues a mí se me dijo que eso era normal, como decir una mentirita chiquita, como una mentirita mediana. Entonces, para el Señor no hay medios, es lo que es, ¿no? Y si mentiste, pues es una mentira. No mide el tamaño, mide la intención por la cual tú la estás diciendo, ¿no? Y cómo nosotros, a través de lo que no hemos cambiado todavía, pues eso nos aparta del Señor. Entonces, en todo tiempo, así como decía Juan, no, voz que clama en el desierto, ¿no? En ese desierto donde nosotros vivimos y no sabemos cómo encontrar esa fuente de agua viva, es donde se hace presente Jesús en nuestra vida para darnos esa agua que necesitamos, que trae esa nueva forma de vivir en Él y que trae una convicción. Y ahí es donde entra la parte donde te dice, arrepiéntete para que vengas a esto nuevo que yo tengo preparado para ti. Así es. Y bueno, vamos a entrar a la parte de, bueno, ¿qué es el arrepentimiento? ¿No? Porque bien decía hace rato, pues no nada más es que te sientas mal y al rato vuelvas a hacer lo mismo. Eso no implica un arrepentimiento. Dios muchas veces nos muestra nuestras malas acciones, nuestros pecados. Y a veces hemos hecho caso omiso, ¿verdad? O a veces decimos, sí, ya lo sé y seguimos. Entonces esto se vuelve como un hábito, un mal hábito. Como usted decía ahorita, por ejemplo, es una mentira pequeña, es una mentira blanca, o no le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Nadie se va a dar cuenta. Todas esas cosas que uno pasa por alto, no nos damos cuenta que ese tipo de acciones nos están llevando a tener una conducta que no le agrada al Señor. Sobre todo porque, como decía, va en contra de la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro diseño. Y Dios quiere que nosotros llevemos a cabo su obra aquí en la tierra, pero Dios nos ha santificado. Entonces, para poder caminar en esa santidad y en el permanecer en su palabra, pues necesitamos incluso también cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y bueno, lo que estuve buscando, el arrepentimiento implica un cambio en la conducta y el actuar del ser humano. Y es mucho más que un sentimiento de culpa o remordimiento. Es un cambio profundo de mentalidad que conduce a un cambio de dirección en la vida. Y creo que aquí en esta parte, cuando dice de mentalidad, creo que es el ejercicio y es como indicarle a tu cerebro, a tu mente, que se resete completamente. Y decirlo suena fácil, pero a la práctica es como tú tienes que ser consciente de muchas acciones. Más bien es como estar en un modo consciente o alerta de en qué momento tú estás actuando de una manera incorrecta, una manera errónea. Y por eso en el Evangelio habla, ¿no? Acerca de hacerlo con el entendimiento, de hacerlo razonado, porque necesitamos implicar la razón y el entendimiento para reconocer que lo que nosotros estamos haciendo no viene de parte de Dios. Entonces, hoy en día el ser humano ha normalizado
muchas conductas, muchas, incluso hasta se ha vuelto una cultura, ¿no? Por ejemplo, puede ser algo tan insignificante, pero no lo es. Por ejemplo, aquí en México, una parte de la cultura es el mexicano, y ya está tachado así, el mexicano siempre llega tarde. El ahorita, el decir, si un mexicano te dice, a las 6 en punto, ¿sabes? Incluso en una fiesta, ¿sabes? Tú invitas a las 6, ya todos le decimos, invita a las 6 para que lleguen a las 7, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo entre muchos que hay, ¿no? Pero a nosotros nos han enseñado, y también es algo en lo que Dios nos ha traído el entendimiento de que llegar temprano o estar a tiempo es de reino, porque un hijo de Dios tiene que llegar temprano, y eso nos los han dicho, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esa cultura que tenemos que cambiar en nuestros actos y en nuestros pensamientos, es parte de ese cambio de mentalidad y ese cambio de conductas que nos llevan a ser una nueva persona. Pero, y esto, el ejemplo entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la mentira, o como el ejemplo que nos pone el apóstol de la uva en De el la uva en súper, el súper. ¿no? ¿Te lo robaste? Que dice, pues no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Pero pues el Señor sí está viendo que te está robando las cosas, ¿no? Pero bueno, es lo de lo que habla, ¿no? O sea, cómo es un cambio profundo en tu mentalidad, en esa metanoia que vamos a ver más adelante. Y son una de las cosas que como yo me he puesto a pensar, digo, el ser humano, o sea, como nosotros como seres humanos tenemos que implicar todo nuestra mente, todo nuestro pensar en lo que estamos haciendo. Porque incluso hay acciones que no nos damos cuenta de las que hacemos, ¿sí? O a veces decimos, ¿dónde dejé el lapicero? O sea, porque no sabías que lo moviste inconscientemente acá, porque hay cosas que no las haces O lo traes razonadas, ¿no? acá. O lo traes acá, sí, porque... Y prácticamente es como, no sé, debemos estar alerta en todos nuestros sentidos, no solamente por cuestiones de que si vas a sufrir ataques del enemigo, porque, no, sino porque incluso cuídate de ti mismo, de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que uno eh, practica y lo terminas normalizando, entonces te lleva a tener una vida de pecado constantemente. El Evangelio, hace rato, o más bien cuando se ha hablado la palabra, en muchas ocasiones se habla la palabra y todo, pero creo que se ha perdido también en alguna parte este punto, ¿no? Del arrepentimiento. Por eso a veces hemos escuchado el Evangelio un poco light, porque se ha modificado de tal manera que no, Se normaliza. sí, que se normaliza y decimos, bueno, para que la gente, como decía ayer el apóstol, para que la gente no se ofenda, o para que la gente no se vaya o no se sienta amedrentada o confrontada. Pero les tenemos una noticia, la función de la palabra es precisamente eso. La palabra te tiene que confrontar, te tiene que redarguir en tu corazón, te tiene que exhortar, pero al mismo tiempo te va a edificar. Porque nosotros no podemos tener un cambio en nuestras vidas si no somos confrontados con la realidad. Y yo creo que tanto usted, bueno, yo lo he vivido, creo que usted también lo ha vivido, pero esta parte cuando te enfrenta, te confronta a este punto de tu vida en el que es como ponerte un espejo enfrente de ti y que el reflejo de tu espejo te esté diciendo tal cual eres esto, eres el otro, aquí y allá. Pero al punto es como Dios permite esto para que nuestros ojos sean abiertos y entonces venga sobre nosotros ese, ese peso del pecado, pero que nos lleve al arrepentimiento, no a quedarnos a ese punto, ¿no? Entonces, quiero que vayamos a Mateo capítulo 3 y vamos a estar leyendo del 1 al 11, vamos a leerlo todo y ya vamos a irlo desmenuzando. Si lo tiene hermana Susi, ¿me Sí, puede apoyar, por favor? sí. Ahorita te leo del 1 al... ¿O todo lo leo? 3 del 1 al 11, por favor. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham y aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu y fuego. Amén, muchas gracias. Y bueno, aquí en Mateo 3 nos habla de algunos puntos que había anotado acá. Primero, cómo Juan hace este llamado, ¿no? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo primero que salió a decir. Bueno, no hay otra información, ¿verdad? Lo primero que cuando salió a decir al desierto, ese era el mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién viene a establecer el reino de los cielos, hermana Susi? ¿Quién vino a establecer ¿El reino de los cielos? Pues fue primero Juan y después vino Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino aquí a la tierra, Él vino a establecer el reino de los cielos, ¿no? Y dice, arrepiéntanse, porque ese es el llamado, porque el pueblo vivía en un punto, volviendo a parte de la Biblia, vivía en un punto de desorden, pecado, presentar su ofrenda. Pecado, presentar ofrenda, porque así estaba instituido por la ley de Moisés. Cada que peques, tienes que llevar tu ofrenda al altar, tienes que poner tus manos sobre el animal, sobre la ofrenda, confesar tus pecados, y entonces el sacerdote lo iba a presentar al altar, y así pues eran borrados tus pecados, ¿no? Pero llegó un punto en el que el Señor dijo, ya estoy asqueado de todas esas ofrendas. Ya repite y se repite. Sí, porque es mucha la grosura, la carne, el humo y todo, pero realmente el corazón del hombre no había cambiado, porque entonces se volvió una cultura, se volvió una forma de actuar y prácticamente también se volvió un vicio, porque se hacía constantemente, llámese la fórmula, peco, ya sé que si llego a, no sé, a calumniar, bueno, voy a llevar unas 3 tórtolas, y si llego a robar, bueno, ya sé que es un chivo, no sé, ¿verdad? O quizá era otro el castigo, pero por ejemplo, ¿no? Pero eso era algo que se hacía constantemente. Entonces, cuando Juan sale al desierto, empieza a decir esto, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy en día, pues, podemos traerlo a nuestros tiempos, como lo que decíamos hace rato, como hemos normalizado muchas acciones que no necesitan, vamos a llamarle, pecado no solamente es asesinar, no solamente es fornicar, no solamente es pelearse, no sé, robar, sino que incluso pecado es, la omisión es un pecado, ¿sí? La palabra dice, cuando Dios te pide que hagas algo y no lo haces, estás pecando. Sí. O sea, a veces tomamos ese tipo de decir, bueno, no pasa nada, no lo considero un gran pecado. No hay tamaños de pecados. No hay una norma que diga, esto sí es pecado, esto no es pecado. Pecado es todo lo que te lleva, lo que te aparta de la presencia de Dios. Entonces, Dios lo que está haciendo a través de Juan en estos momentos es abriendo un camino, abriendo un entendimiento
diferente de lo que pasaba en esos tiempos. Siguiente punto de esto, dice, prepara el camino, en el versículo 3, dice, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, ¿no? Prácticamente cuando dice arrepiéntanse es justo eso, ¿no? Preparar, porque te estás preparando y te estás disponiendo en tu corazón para decir, yo ya no quiero hacer esto, porque el peso del pecado ha caído sobre mí y ya no quiero seguir caminando de la misma manera. Y cuando dice, y enderezad sus sendas, es cuando tú vuelves al camino de donde te habías perdido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Señor, trajo un entendimiento y una convicción diferente y tú estás entendiendo que uno mismo yo digo esto, ya uno mismo se llega a asquear de su pecado, porque sabes que no te está llevando a ningún otro lado. Y a veces uno hasta cae en la necedad, pero terminas asqueándote. Pues dices, ya no quiero ser así, yo de verdad deseo y necesito un cambio diferente. Entonces, es a lo que Dios nos está hablando, cambia de dirección. Deja de ir por ese camino torcido y vuélvete de la senda donde te perdiste. Endereza tus sendas. Y eso es justamente lo que decía Juan, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Sí? Preparen el camino, dispongan su corazón y enderecen la senda, conviértete. Y creo que aquí es una parte donde, como todo principio, cuando viene un cambio, y más si se trata de cosas que traemos arraigadas, no podemos decir qué difícil es, porque realmente el Señor, cuando uno dispone el corazón para ese cambio, pues es un entrenamiento nuevo, porque vienes viciado de la mentira y de todos los pecados que ofenden a Dios, sean pequeños o grandes. Pero lo importante que yo he visto acá es cuando tú ya dispones tu corazón y cuando tú le dices, Señor, la verdad, no quiero seguir siendo en esta conducta. Quiero cambiar, quiero estar en tus caminos, quiero enderezar esas sendas en las cuales, Señor, yo me perdí. ¿Por qué? Porque ¿con qué venimos? Siendo deshonestos, haciendo las cosas nada más para nuestra conveniencia. Yo hablo de esas cosas que el Señor ha ido desarraigando de mi vida, porque ciertamente algo que he entendido que tiene que haber una convicción, pero que muchas veces en esa transformación, en ese cambio, tenemos que decir que sí nos podemos frustrar, porque eh, muchas veces pensamos que esto es inmediato y no es así. Inmediato sí puedo yo decidir el cambio, pero es algo que tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque cada que vengan esas pruebas, porque Dios prueba mi corazón, yo le puedo decir, sí, Señor, yo deseo en mi corazón tener ese cambio de vida, esa transformación, agradarte a ti, pero en ese lapso de tiempo donde el Señor va a pulir esas áreas de mi vida que están en mi mente, que están en mi corazón, que en todos mis sentidos, donde yo puedo llegar a desagradar al Señor, a manchar sus vestiduras con mis acciones. Claro que Dios tiene un tiempo para nosotros, porque yo esa pregunta se la hice a Dios. Le dije, yo la verdad sí quiero cambiar, pero ¿por qué vuelvo otra vez a lo mismo? ¿O por qué regreso acá? Porque ciertamente es un tiempo donde el Señor está preparando. ¿Y qué pasa? Esas áreas con las que uno viene viciado, pecando, esas áreas el Señor te las va a llevar nuevamente para confirmar la convicción de tu corazón. Vienen esas tentaciones, vienen esas pruebas de carácter, a ver si ahora sí resistes a la a lo que te estás enfrentando. Hay ese dominio sobre esto que tú te acelerabas y entonces tú decías cosas y más cosas, ¿no? Pero creo que acá ante todo es decirle, Señor, yo quiero enderezar esas sendas en las cuales yo me perdí. Me perdí porque endurecí mi corazón, porque no quise entender que esto es bueno para mi vida y entonces yo dije, bueno, si en esto poquito, poquito que he caminado y que he enderezado tantito, nadie lo ve y no necesariamente lo tiene que ver nadie, Dios ya lo conoce en tu corazón. Y es ahí decirle gracias, Señor, por la exhortación que haces a mi vida. Gracias, Señor, porque sé que necesito más todavía, enderezar más eso torcido. Cambia, cambia, porque entonces ya recibes con amor la instrucción.
Pero si estás lleno de orgullo, si estás lleno de soberbia, si estás en eso de que aquí nada más mis chicharrones truenan y yo quiero seguir haciendo lo que yo digo, pues lógico es que no puede el Señor avanzar en nosotros porque estamos frenando lo que Dios quiere continuar. Esa parte, al menos yo la he estado viviendo en mi vida y yo no quiero ser ese que ponga la mano y que diga hasta aquí. No, aquí yo tengo que menguar en todo Ujú. tiempo. Y hay una parte que en la palabra no dice, yo tengo que menguar para que tú crezcas, Amén. ¿verdad? Es lo que Ujú. quería comentar en ese. Sí, es completamente cierto porque ahorita decía esa parte, ¿no? Yo quiero esto y ¿por qué no por qué me está pasando esto? Y no solo ustedes, yo también en algún punto le preguntaba al Señor, ¿no? Y me frustraba porque también creo que esta parte hemos entendido, mal entendido, no lo sé, si bien o mal, pero que es como pedirle a Dios y esperar a que Él lo haga. Ujú. ¿Verdad? Es como decir, Señor, quiero cambiar, ayúdame, ¿me estás escuchando? Ayúdame, quiero cambiar, ¿no? Pero, y es como, ok, yo también deseo que cambies, pero implica que tú también hagas algo. Así Dice, es. Dios pone tanto el querer como el hacer, su buena voluntad, pero también está de que uno tiene que disponer su corazón y actuar. Porque es un llamado y es un mandato que dice, arrepiéntete y conviértete. No dice, yo voy a hacer que te arrepientas y yo te voy a convertir. O sea, aquí dice, tú tienes que entender esta parte de que tú tienes que hacerlo entendido y razonado y comprender por qué razón Dios nos está llamando hoy en día al arrepentimiento. La sociedad está, por ejemplo, la familia, la sociedad o el diseño como tal, se ha desviado precisamente porque se ha normalizado muchas de las conductas y se ha dejado de enseñar valores, la palabra, sí, Principios. principios, y entonces hemos visto generaciones que se han perdido y entonces, así como en algún punto que nos habla la palabra donde hubieron casi 400 años o 400 años donde no se escuchaba la palabra del Señor, yo me imagino, digo, ¿cómo fueron esos 400 años? Porque no fueron 40, fueron 4 siglos. 400 años. No sé cuántas generaciones pasaron por ahí, pero que ni siquiera hubo un interés por hablar acerca de la palabra, por hablar de lo que Dios había hecho. Y entonces eso llevaba a que pereciera el pueblo y que tuviera una conducta y una cultura totalmente diferente. Y entonces tú permites que la cultura que está a tu alrededor, que todas las filosofías, que todas las viejas, otras enseñanzas y que todas otras ideologías te terminen contaminando. ¿Por qué? Porque no estás firme en lo que Dios está hablando a tu vida y entonces tú permites que si alguien te dice es que este color es negro y tú digas, sí, es negro. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron, porque así me dijeron. Aunque realmente no es negro, es dorado. Entonces, todas esas cosas que de lo que conlleva dice, ¿por qué te tienes que arrepentir? Porque tienes que permitir que la palabra, la verdad, que es Cristo, entre a tu vida y te muestre y te ilumine cómo tienes que andar, cómo es el diseño y el orden que Dios estableció en la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros no podemos llegar a ese diseño si no hay un arrepentimiento. Así es. ¿Sí? Necesitamos tener ese cambio entendido, por eso involucra la mente. Perdón. ¿Para qué? Para que entonces si podamos enderezar nuestros caminos y verdaderamente nos convirtamos al Señor. Como lo decía el apóstol el domingo, ¿no? Ese culto racional, Así es. esa forma de que yo tengo que pasar por ese filtro para que realmente haga yo esa conciencia de lo mal que estoy haciendo. Y quisiera leer algunos de los Sí, comentarios, hermana Romy, que dice, adelante. el hermano Raymond dice, exacto, ya tenían premeditado todo lo que debían hacer sin tener un arrepentimiento genuino de lo que acabamos de leer en la palabra. Dice, debemos de morir todos los días a nuestra carnalidad, Amén. ¿verdad? Amén. Un saludo, hermano. Qué gusto verlo conectado. Sí, Bendiciones. también es un gusto. Gracias, hermana. Bueno,
¿Y cómo puedo entonces arrepentirme? Pues bueno, necesitamos confesar nuestros pecados. Así es. Es necesario, porque justamente aquí lo dice en el versículo 6 de Mateo 3. Dice, y al confesar sus pecados eran bautizados por él en el Jordán. Así Entonces es. nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. No es que Dios ya lo sabe, ¿verdad? O con que solo se lo diga mentalmente. No, a nosotros nos han enseñado, las palabras son espíritus, ¿sí? Y toda llave es una palabra. Yo tengo que hablar y declarar y decir, esto y esto hice, ¿verdad? Y yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti, porque la transgresión se hace directamente hacia Dios. Decimos, no le estoy haciendo daño a nadie, pero claro que lo hacemos directamente hacia el Señor. Y esa es la parte que no podemos pasar por alto y hasta decimos, ay, qué exagerado. No es ser exagerado, es porque nos damos cuenta de que muchas de nuestras acciones, dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si somos imagen y semejanza de Dios, representamos a Dios aquí en la tierra. Y nosotros hemos dejado en mal al Señor con nuestras acciones. Entonces transgredimos también muchos de nuestros actos al Señor con muchos de nuestros actos. ¿Por qué? Porque creemos que no le estamos haciendo daño a nadie. En lo espiritual ha trascendido, perdón. Cuando estaba yo leyendo esta parte de la palabra del arrepentimiento, cómo la religiosidad te enseña otra cosa. A mí me enseñaron a confesarme ante una persona. Y cuando tú, o sea, mira la forma de justificar tu vida, porque así me lo trajo el Señor, y tú podías decir cuando te confesabas, y me arrepiento de mis pecados olvidados. Y realmente sabemos conscientemente que, claro, tendríamos que llevar una lista, ¿no? Pero es una forma de decir, eh, se me olvidó tal vez el pecado más grave, ¿no? Y creo que ahora que nos han hablado de que no, tienes algo contra tu hermano, háblalo como tal. No me gustó la forma que me viste. No me gustó que me ignoraras. No me gustó, o sea, y eso se dolió a mi corazón. Y eso generó, pues, amargura, rencor, porque, bueno, porque yo siempre doy la parte buena y tú siempre me estás rechazando de esta manera. Cosas así que podemos nosotros decir como ejemplo. Y quiero compartir una parte de la palabra, hermana, que está en Hechos 3:19, que dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? Y Dios aquí también nos está llamando a arrepentirnos, a convertirnos, a cambiar de dirección. Ahora sí que dejar ese camino que traíamos y volver a Él nuevamente en su voluntad. Y fíjese cómo dice esa palabra, ¿no? O sea, vamos a hallar en el Señor ese tiempo de descanso. De refrigerio. Porque hay una parte de la palabra que durante un tiempo estuvo como un remami. Mientras callé, y creo que es la parte de lo que estamos hablando, ¿no? Acerca de confesar nuestros pecados. Dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Muchas de las, y usted lo sabe, hermana, porque es su área, muchas de las dolencias, muchas de las enfermedades, muchas de las circunstancias de salud y cosas que oprimen a nuestro ser, a nuestro cuerpo, es prácticamente eso, callar y no confesar cosas que nos están atormentando y que necesitamos venir delante de la presencia del Señor porque solo ahí vamos a hallar descanso, ¿no? Dios usa muchos instrumentos, pero yo puedo decir que muchas de las situaciones con las que me ha tocado enfrentarme ha sido precisamente este punto. Y por eso esa palabra estuvo un tiempo así en mi vida, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y no solo habla el punto de tus huesos, sino que todo tu cuerpo es como dando un grito de auxilio, se duele, ¿no? Pues. Es como decir, confiesa, habla, escúpelo, porque no vas a hallar paz. Pero de esta hecho, parte... es bueno mencionar eso. ¿Qué es lo primero que hace un médico cuando llegas? Lo primero que te pregunta es, ¿qué te pasa? Pero bueno, si lo llevamos a la parte de cuando yo estoy congestionada de dolencias, rencor, falta de perdón, amargura, orgullo, soberbia y todo lo que viene a gestarse en nuestro cuerpo y que da lugar a que esas causas, esos pecados se vean reflejados en mi ser, lo que te pregunta es, ¿qué te duele? Y el Señor es tan
misericordioso que dice que Él viene a nuestra vida. Si nosotros llegamos con un corazón constricto y humillado delante de Él y le decimos, Señor, realmente yo no he podido dejar de pensar en la pornografía, yo no he podido dejar de pensar en esa amistad que me daña, yo quiero seguirla teniendo, pero tenemos que decirle, porque lo dijo claro la palabra cuando la leímos, tenemos que decirle al Señor, esto es lo que yo no puedo, pero sé que en ti puedo poder. Amén. Sí, pero necesito ese socorro, ese pronto auxilio, Señor, yo lo necesito, porque tu palabra dice que tú vendas esas heridas. Eso que todavía me duele, eso que cada que viene un recordatorio del pasado, porque no lo he abandonado, me he anclado ahí. Tú dices que vienes con esos lazos de amor, nos traes, Señor, y vendas nuestras heridas, y vendas esa parte que todavía nos adolece. ¿Y qué quiere decir? Que todo Dios lo procesa, porque también eso que nos duele, esas heridas que todavía están ahí, el Señor, como toda herida, tiene su proceso. Porque para que ese pecado sea desarraigado o esa herida por la cual estoy ocasionando un pecado, porque vamos a suponer un ejemplo, yo tengo amargura, ¿sí? ¿Qué hago? Amargar a los demás, porque siempre estoy enojada, porque todo me cae mal, porque nadie se puede acercar a mí a decirme algo en confianza, porque ya conocen la forma como yo contesto. Entonces, eso es un pecado que ni siquiera puedo estar cerca de Dios porque ese mismo pecado me aparta de Dios. Y entonces es un acto progresivo cuando nosotros nos estancamos ahí. Más cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estoy expuesto. Y sí, Señor, trabaja en mí. Yo te doy ese derecho. Porque hasta eso Dios, cuando nosotros decimos, no quiero nada, ni me hablen de Dios. Yo he escuchado gente que dice, ¿sabes qué? Ni me hables, porque me quitó a mi mamá. Ya no vive, ¿sí? Ni me hables de Dios, porque por esto y el otro y acá, y toda la culpa le echamos a Dios, cuando nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Parte de lo que a veces padecemos no es que Dios sea malo, son las consecuencias de malas decisiones no puestas delante de Dios para que todo sea dirigido por Él. Voy a leer estos mensajes que pone la pastora Lucy. Dice, el sistema del mundo es fluctuante y no es radical. Los valores dependen de lo que cada persona piensa o cree. Por eso ahora no importa tu diseño, sino lo que quieras hacer. Así es, y como dice, ¿no? El mundo, el sistema del mundo realmente es cambiante. Y hay una confusión también en ello, porque precisamente no conoces realmente tu identidad y el diseño que Dios ha puesto sobre ti. Y por eso es importante que nosotros conozcamos a la palabra, conozcamos al Dios de la palabra y leamos acerca de, porque el Espíritu Santo también nos va a ir revelando parte de todas estas transgresiones, muchas de las cosas que hemos aprendido y que nos ha abierto un entendimiento es a causa de lo que nosotros vamos leyendo en la palabra y cómo el Señor nos va revelando también cuando al momento de leer, sí, Señor, es cierto, tú me estás hablando de esto, más aparte de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Pero cuán importante es esta parte de conocer quién soy yo y cómo sí, y también les invito a que aquí en Casa de Dios el Jordán en Facebook hay varios videos que hablan acerca de la identidad, que fueron otras enseñanzas, así que si quieren saber dónde están, con gusto les vamos a compartir el link, porque está muy buena toda esa prédica que compartió nuestro apóstol Adolfo acerca de la identidad, y creo que es algo, una herramienta muy importante para poder conocer quiénes somos, a qué hemos sido llamados y por qué Dios nos está llamando al arrepentimiento, ¿no? Luego dice, solo a través del poder, el otro mensaje de la pastora Luz dice, solo a través del poder del Espíritu Santo podemos destruir todos esos argumentos que nos mantienen atados al pecado, como compartió usted, ¿no? Y así es, porque es el único que nos muestra y el único que nos da la fuerza y el poder para derribar todo eso es el Espíritu Santo de Dios, el consolador, aquel que nos va dando dirección también para poder hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor, pero necesitamos, solos no podemos hacerlo, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos al Señor, necesitamos la ayuda, necesitamos someternos también a autoridades,
a quienes Dios ha puesto aquí en la tierra, porque ellos tienen la cobertura, la identidad, la sabiduría, la autoridad de parte de Dios para poder representarle aquí en la tierra, ¿no? Y el hermano Raymond Alexander pone: toda herida hay que descubrirla para luego limpiarla, ¿no? Ciertamente hay que sacar muchas veces también la pus, no la podemos guardar porque esa misma te va a enfermar. A no tener una vida inflamada. Así es. Y bueno, vamos a Proverbios 28:13. Voy a leerles aquí desde Reina Valera. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Todavía estamos a tiempo. Ciertamente, ¿no? Lo que hablamos. ¿Cómo puedo llegar al arrepentimiento? Bueno, primero empecemos a confesar nuestros pecados, no lo podemos encubrir. Dice la palabra: no llames a lo malo bueno ni a lo bueno malo, ¿verdad? No podemos decir, esto no, como decíamos, es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca, sí. ¿No? O sea, todo esto no podemos llamarle bueno a lo que realmente es malo. Así ¿sí? Es. No podemos tapar el sol con un dedo, decimos, ¿no? Pero no podemos decir o voltear hacia otro lado para decir, no me di cuenta, no quiero reconocer, o sé que estoy mal, pero, ay, no, es que es otra vez de arrepentirme, no, o sea, no podemos de darle una entrada al pecado. Hay una parte en Génesis que lo hemos estado enseñando también con los niños, y yo les hacía una representación gráfica, ¿no? Aquí con la puerta. Y les dice, cuando Dios le habla a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano ya que lo había matado? Y dice, pues no sé, ¿acaso soy su niñero o qué? ¿Dónde está? No. Pero dice, esa parte dice, el pecado está a la puerta. Y yo les decía a los niños, y le digo, y está tocándote, pero depende de ti si tú le abres la puerta. Si tú le abres la puerta y tú le puedes decir, ¿quién es? Soy yo chisme, soy yo juicio, soy yo murmuración, soy yo mentira. Entonces tú dices, sí, pásale, ¿no? Eso es justamente lo que nosotros hacemos con el pecado, es abrirle la puerta y decirle, pásale. ¿Por qué? Porque como nos han dicho, los espíritus inmundos necesitan un cuerpo para poder actuar. Pues procura que no sea el tuyo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que cerrarle la puerta al cuerpo y decirle, no puedes entrar por acá. Y no podemos normalizar este tipo de situaciones que son pecado y que nos llevan a actuar a una vida que poco a poquito nos van a ir sacando de la visión y sacando del camino que debemos andar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos normalizado y no hemos confesado diciendo no pasa nada. Sí pasa, la realidad es que sí pasa y no podemos pasarlo por alto, ¿no? Y el siguiente punto que había puesto acá, que está volviendo nuevamente a Mateo, voy a regresar a Mateo 3, porque creo que ya no nos queda mucho tiempo, pero para leer los mensajitos. Mateo 3, en el versículo 8 dice, producid frutos dignos de arrepentimiento. Luego nos brincamos al versículo 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. En esta parte, como dice, cuando uno se arrepiente, dice, tiene que producir frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tiene que haber una evidencia visible de que verdaderamente hemos cambiado. Hemos dejado atrás al viejo hombre y hemos caminado en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Sé que implica un trabajo, pero ese trabajo lo tengo que hacer yo. Y lo tengo que hacer de una manera razonada, porque precisamente es lo que dice, ¿por qué tiene que involucrar la mente? Porque es la metanoia, ¿no? Es el cambio de mentalidad que nosotros tenemos que hacer. Y eso sí lo tenemos que hacer entendido, razonado y constantemente, porque hay pensamientos, como ella decía, ¿dónde puse? No me di cuenta que hice justamente ese movimiento. Lo mismo pasa con el cerebro. Hay cosas que los terminamos normalizando que no nos damos cuenta. Y justificamos muchos de ellos, y entonces lo hacemos una verdad. Y terminamos entonces haciendo viejos hábitos y no nos permite que nosotros podamos transformar hasta que vengamos al entendimiento. El Espíritu Santo te va a traer al entendimiento y te va a revelar
Pero decía, bueno, como les decía a unos hermanos, como les dicen a los alcohólicos anónimos, un día a la vez, pues bueno, un pecado a la vez. Hoy, si el Señor me estaba hablando hoy precisamente acerca del chisme, bueno, voy a ser consciente de que el chisme a mí no me va a ayudar y no me va a producir nada más que espinos. Entonces, eso es a lo que yo voy a trabajar. Y si yo le pido ayuda al Espíritu Santo de Dios, tengo que confesar, Señor, confieso que soy chismosa, que me gusta el chisme, que me alimenta. Me gusta enterarme de todo. No, pues esa parte de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, porque necesito cambiar. No queremos acabar. Y también esto y el otro, no, o sea, poco a poco tenemos que ir empezando. Y esto va a abrir un nuevo entendimiento, nos va a traer este remanente, este descanso en los tiempos de refrigerio que hablaba la palabra, y nos va a ayudar a poder comenzar una vida diferente y entonces la palabra va a comenzar a hacerse vida, ¿no? Y dice, producid frutos dignos de arrepentimiento. Cuando venga un arrepentimiento, tú sabes que fue un arrepentimiento genuino cuando hay un fruto, cuando hay un cambio en tu vida. Y dice, a veces no es de que va a ser de la noche a la mañana, tiene que ser gradual, constante. Es como cuando tú pones una semilla, no la vas a dejar ahí olvidada y una vez que la sembraste, la tienes que regar y no va a crecer al otro día, va a ir creciendo poco a poco hasta que te pueda dar un fruto. Lo mismo pasa con nosotros, es constante, 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 y es un ejercicio que tenemos que tener para que entonces podamos decirle al Señor, aquí está. Pero dice, todo árbol que no da buen fruto, si seguimos actuando en las mismas, de la misma forma, entonces no vamos a dar un buen fruto. Seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Y entonces dice, ¿qué va a pasar? Que el hacha ya está lista, Afilada. afilada. Entonces, ¿qué? Nos van a cortar y vamos a ser echados al fuego. Y de mi parte digo, yo no quiero eso. Creo que es la parte en la que uno, cuando tienes el deseo de cambiar, la única forma en la que sabes que hay puntos en tu vida que requiere una mayor atención es decirle, Señor, ayúdame. Y es rendirse. Y es decir, no puedo. Es decir, toma el control tú y decir, aquí estoy. Porque mis propias fuerzas no puedo. He caído en lo mismo una y otra vez. Y esa es la parte que nos lleva a reconocer y decir, Señor, yo no soy nada sin ti y soy débil. Apartado de ti no puedo Sí, hacer nada. exacto. Entonces te necesito para poder cambiar, para poder ser una nueva criatura y enséñame tus caminos, ¿no? Enséñame a caminar, crea en mí un corazón nuevo, no ese mismo que me lleva a pecar una y otra vez, porque dice que del corazón se salen los pensamientos, ahí se gesta. Por eso digo, si yo tengo amargura, si yo tengo, no sé, juicios, si yo tengo lo que sea, eso es lo mismo que voy a estar produciendo desde mi corazón. Entonces, no hubo como tal un arrepentimiento, sino entonces fue un cambio de un cargo de conciencia que me dije, Señor, perdóname, pero otra vez lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque son viejos hábitos que no le hemos entregado al Señor. Creo que voy a leer una parte para que nosotros podamos identificar por qué nosotros seguimos ahí, ¿no? Dice, porque la costumbre al pecado. Cuando una persona ha vivido mucho tiempo en ciertas prácticas, el corazón puede acostumbrarse y ya no sentir convicción fácilmente. Endurecimiento del corazón. Después de ignorar muchas veces la voz de Dios, la conciencia puede volverse insensible. Justificarnos a nosotros mismos. A veces pensamos, no es tan grave. O todos lo hacen. ¿Qué tanto es tantito? No, decimos a veces, ¿no? Y eso impide un arrepentimiento sincero. Miedo a cambiar. El arrepentimiento verdadero implica dejar cosas, relaciones, hábitos que forman parte de nuestra vida. Falta de reconocer la santidad de Dios. Cuando entendemos quién es Dios y su santidad, nuestro corazón se humilla más fácilmente. Cuando estamos llenos de orgullos, llenos de rencor, llenos de odio, y entonces ahí Dios no puede actuar en nuestra vida. Sí. Vamos a leer unos mensajes porque ya nos quedan como 3 minutos para terminar el programa. Y bueno, sé que la hermana Susi es la encargada de los pero yo antes de leer los mensajes, yo quiero hacerles nuevamente una invitación a que si ustedes no tienen un lugar donde congregarse
o simplemente están recibiendo un llamado del Señor de decir, bueno, Señor, quiero rendirme a ti. No saben cómo hacerlo, entreguen, confiesen y ríndanse delante del Señor, doblen sus rodillas en un lugar donde, en tu intimidad, ¿verdad? Y entrégale tu corazón al Señor y confiésale que Él es tu Señor y tu Salvador. Y si has recibido ya al Señor también y no sabes también cómo poder salir de hasta ese mismo círculo vicioso que en el cual hasta a veces nos tenemos atados, no sabes cómo, puedes mandarnos un mensaje también. Ahí tenemos los inbox a través de Facebook. Próximamente ya vamos a tener un WhatsApp donde vamos a poderles compartir, pero mientras tanto tenemos ahí la casilla de comentarios, o puedes mandarnos un mensaje por vía Messenger, y con todo gusto te vamos a poder atender y podemos apoyarte. Aquí pues tenemos a muchas personas que hay muchos testimonios, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho. Y pues sabemos que el Señor hace cosas nuevas, y así como cada uno de nosotros hemos sido transformados en el Señor también te puede transformar y ayudar para que puedas caminar de una manera diferente y puedas vivir una vida más tranquila, porque solo de la mano del Señor es que sí se puede caminar de manera diferente. Sí. Bueno, pues los últimos comentarios. La hermana Carla López, su palabra es el alimento de nuestro espíritu, es lo que nos da fuerza para no morir en el sistema corrupto del mundo. Filipenses 2:13 nos habla, porque Dios Él en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La hermana Majo Mendoza dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, lo que tú mencionabas, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Amén. Génesis Gracias, 4:7. Y la hermana Silvia Mancilla nos pone Primera de Juan 1, del 5 al 9, y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él. Decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en la luz, teniendo comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Agradecemos a todos los hermanos que se conectaron, a los que están próximos a conectarse también. Damos gracias a Dios por este tiempo y pues estamos iniciando la semana.